Señorías, frente a esa oposición dramática, rasgada, nosotros proponemos una posición de ilusión, que se basa en dos ejes y que estos se articulan en dos razones fundamentales, que se asientan en dos columnas fundamentales. La primera, y quedó muy claro en el discurso de ayer de la presidenta y ha quedado muy claro en los discursos de los dos partidos hoy, el mérito colectivo, el mérito de Aragón, el mérito de los aragoneses. Y la segunda, señorías, la estabilidad política, la estabilidad institucional, estabilidad que tiene su razón en los resultados de las elecciones de mayo de 2011 y que además se basa en un acuerdo de gobernabilidad, por cierto, como me gusta recordar, que fue público para conocimiento de todos los aragoneses desde el mismo día que se firmó, no como sucedió con alguno anterior, que no lo conseguimos conocer en los 4 años de legislatura. No sé si sabía esto usted, señora presidenta. Ahora es cuando tienen ustedes la oportunidad de lo que han estado a veces diciendo detrás de la pancarta, de cuando hablan de la ciudadanía, de las manifestaciones. Ahora debatan sobre estas propuestas de regeneración política. No se queden solo en lo anecdótico, no se queden solo en la reducción de diputados, que no es solo eso, es una propuesta integral de regeneración democrática lo que se ha puesto encima de la mesa. O tendré que pensar, señorías, que lo que de verdad les ha dolido no son las propuestas, sino que se les haya adelantado esta derecha a las propuestas. Señorías, no es una lista cerrada. Y además es conocido por todos que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en estas Cortes, con lo cual nosotros solos no podríamos aprobar estas medidas. Pongamos ideas en común, trabajemos en común. Hay una razón fundamental, una formada por varios vectores, para que la deuda haya crecido estos años. En primer lugar, que hubo que incorporar esos 465 millones de facturas en los cajones. 465 millones de facturas en los cajones. En segundo lugar, los 900 millones de euros de devoluciones de 2010 y 2011, porque ustedes y el Gobierno de Rodríguez Zapatero no hicieron bien las cuentas. Sumen que ya son casi 1.400 millones. En tercer lugar, porque ha habido que consolidar deuda y pérdidas de las empresas públicas, esas que no podemos cerrar, y ustedes saben que no podemos precisamente por la consolidación de la deuda en la mayoría de los casos. Por préstamos pedidos en refinanciaciones con carencia que han empezado a tenerse que abonar en el 2012. Y les voy a poner un ejemplo de a qué me estoy refiriendo. Un ejemplo muy claro. 113 millones de euros de préstamo de refinanciación de plaza que se tiene que pagar en 2012, 2013, 2014 y 2015. Acuerdo de deuda reconocida a la UT Plaza que se tiene que pagar en 2012, 2013, 2014, 2015. Eso es por lo que ha crecido la deuda. Por esa razón ha crecido la deuda de esta manera. Las propuestas económicas que ayer oímos, incidir en la política fiscal con una bajada igual que la estatal en la tarifa del IRPF, deducciones por guardería de 0 a 3 años, o seguir bajando el impuesto de sucesiones y donaciones, etcétera, 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 forman parte del compromiso del Partido Popular de Aragón y del Grupo Popular, forman parte del Gobierno de Aragón. Nosotros hoy podemos afirmar que vamos a estar mejor en el 2015 de lo que estábamos en el 2011 y en lo que queda de legislatura vamos a seguir trabajando para que así sea. Muchas gracias. Gracias, señor Torres.